Buenos días, chicas, ¿cómo están? Ya les envié al correo la guía de coloquio número 2, evaluación de datos analíticos. Esto es un poco un repaso de lo que ya vieron con el profe Kernech y con el profe Félix en la parte de estadística. Nada más que vamos a aplicar algunos problemas, no es larga la guía y no es difícil. Vamos a aplicar algunos problemas donde analizamos datos químicos directamente, ¿verdad? Les doy a dar las fórmulas para que repasen un poco. Igual ustedes pueden trabajar con las fórmulas que manejan. También pueden usar el método estadístico de la calculadora para hacer los cálculos. La media, les doy la fórmula, la sumatoria de xy sobre el número total. El desvío estándar, la sumatoria de xy menos la media, la diferencia elevado al cuadrado, dividido el número de determinaciones menos 1, todo bajo raíz. Le vamos a llamar S al desvío estándar. Coeficiente de variación, podemos calcular en partes por 1, partes por ciento, por 1000, por 1.000.000. Vamos a nosotros trabajar en porcentaje, que es lo más común. El coeficiente de variación porcentual es igual al desvío estándar dividido la media por 100. Entonces, por ciento. Y la varianza es igual al desvío estándar elevado al cuadrado, o sea, el cuadrado del desvío estándar. Para calcular el error absoluto medio es parecido al desvío. En la sumatoria de la diferencia entre el valor observado, que sería cada una de mis determinaciones del análisis, menos el valor aceptado. Este valor aceptado tengo que tener como dato, ya sea la concentración de una muestra patrón o una determinación estándar que obtengo como dato del problema que me da el fabricante. Todo esto sumado dividido el número de determinaciones. Si son 10 determinaciones, dividido 10. Esto entonces, el error absoluto es lo mismo que calculamos, que le llamamos nosotros desvío medio. Nada más que acá ponemos cada determinación y acá la media o la mediana, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces acá les puse para que recuerden. O es observado, que sería lo mismo que xy. A es aceptado o el valor patrón, que es un dato del problema, dividido el número total de determinaciones. Y el error relativo medio, que va a ser lo mismo, nada más que el error absoluto medio, que calculo primero, dividido mi valor aceptado por 100, si quiero calcular porcentualmente. Y después les digo problema donde vamos a calcular si existe o no evidencia de error estadístico sistemático. Error estadístico, acá faltaría agregar sistemático. Sabemos que el error sistemático tiene una causa, como ya vimos en las diapositivas de la unidad 1. No es al azar. Entonces, para esto voy a trabajar con la TDStudent. Esa TDStudent van a tener tabla, yo siempre les voy a dar como dato. Para calcular el T hallado o el T calculado con esta fórmula. Esto que me representa valor absoluto, que quiere decir que no importa el signo, de cada determinación menos mi valor aceptado, o sea, la media de mis determinaciones menos el valor aceptado, que sí o sí tengo que tener como dato, dividido el desvío estándar sobre raíz de n. N siempre es el número de determinaciones. Entonces, aplico esta fórmula con los datos de mi problema, calculo un t. Y ese t voy a comparar con el t de tabla, que voy a tener como dato. Si el t de tabla es menor al t calculado, quiere decir que la diferencia hallada en ese problema, ese error o ese desvío hallado en ese problema, es debido a un error sistemático. Ahora, si el t de tabla es mayor al t calculado, esa diferencia se debe al azar. Entonces, sí o sí, hago el cálculo matemático y explico. Luego, voy a poner t de tabla menor a t calculado o el t hallado, por lo tanto, existe diferencia de error sistemático. Ahí tengo, con esto escrito, voy a terminar mi problema. Porque recuerden que nosotros tenemos que analizar e interpretar el resultado obtenido matemáticamente. Bien, entonces esa sería nuestra fórmula. Y lo que quiero que recuerden, aparte de esto, pongan bien, para indicar precisión de un método. Precisión, ¿qué quiere decir? Como vimos en la unidad 1, repetibilidad de resultados. Si los resultados se van repitiendo, no varían demasiado en cuanto a un determinado resultado, puedo calcular los siguientes parámetros estadísticos y comparar desvío estándar, coeficiente de variación,
variancia o cualquiera de los desvíos, absoluto medio o relativo medio. Ahora, si lo que quiero calcular es la exactitud, quiero saber cuál método de los dos o de los tres que tengo es más exacto, lo único que puedo utilizar son los errores, error absoluto y error relativo. Exactitud, recuerden que siempre es cuánto se acerca al valor verdadero. Por lo tanto, yo tengo que tener un patrón. Vamos a suponer que tenemos un patrón para determinar calcio en muestras de leche. Ese patrón me dice que tiene una concentración de 10. Yo hago por un método determinado y me sale 9, 9,5, 9,8. Se está acercando al 10. Entonces mi método es exacto. Ahora, vamos a suponer que uso otro método y me sale 8, 8, 8,1, 8. Entonces, en ese caso hay una repetibilidad, hay precisión. 8, 8,1, 8, más se repite el resultado, pero no es exacto, porque tendría que haber salido 10. Entonces, precisión, repetibilidad, exactitud, proximidad al valor verdadero. Tengo que conocer y tengo que tener como dato un patrón o un valor verdadero. Bueno, son 5 problemas, no son difíciles. Cualquier cosa estamos en contacto y espero que me envíen resuelto si pueden una imagen o al correo para la próxima semana y continuamos. Que pasen bien.